Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. Un gusto de estar una vez más con todos ustedes en nuestro programa de La Espadaña en Radio María. Cuando las personas que vienen aquí al Monasterio de la Encarnación escuchan cómo cantan las carmelitas de este monasterio, quedan fascinados. Dicen cómo cantan, cómo suenan los instrumentos, y nos ha parecido adecuado el que tenemos hoy la posibilidad de hablar con alguien que está aquí y sería de canto gregoriano. Y en nuestro programa vamos a entrevistar a Eduardo Martínez, director de un grupo de canto gregoriano de Murcia, y vamos a aprovechar que tenemos aquí un entendido de canto gregoriano para hablar de este canto de la Iglesia y escuchar alguno de los repertorios cantados por los monjes de Solén. Esto es lo que hoy les presenta La Espadaña en este programa que ahora comenzamos. Como dijimos al inicio de nuestro programa de La Espadaña, hoy vamos a hablar de canto gregoriano. Y esto se debe a que tenemos con nosotros a un director de canto gregoriano, Eduardo Martínez de Murcia. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días. Eduardo ha venido aquí a la Encarnación para acompañar algunas de nuestras celebraciones y es un deleite poder escuchar el canto gregoriano durante la Santa Misa. Bueno, para nosotros es un orgullo, un honor poder participar en estas celebraciones. Eduardo, para nuestros oyentes del programa de La Espadaña, ¿te puedes presentar contándonos de dónde es director, de dónde vienes? Uh-huh. Bueno, yo vengo de Murcia, soy director de la Escuela Gregoriana de Murcia, un grupo con una historia pues no muy prolongada porque empieza a funcionar a partir del año 86. Y soy un director un poco circunstancialmente porque, bueno, yo hasta el año pasado era simplemente uno de los cantores con cierta experiencia en el estudio del canto gregoriano, pero el director anterior pues decidió dejar temporalmente el grupo y yo asumí la responsabilidad, aunque en el grupo hay otros cantantes con mucha experiencia y mucho conocimiento en canto gregoriano también. Yo creo que es parte de lo que es un coro siempre. Exactamente, puede haber una circulación de diferentes responsabilidades, hay que repartirse tareas. Sí, y es lo que da brillo, esplendor y sonido. Exactamente, bueno, si pensamos en un coro monástico probablemente estas cosas pueden suceder también, que en algún momento... Bastante. Sí. Para los que quizás no tienen mucha idea del canto gregoriano, ¿dónde está el origen del canto gregoriano? Bueno, el origen se sitúa en el origen de nuestra religión cristiana, en el canto de las primeras comunidades cristianas, que era el canto de las sinagogas judías. O sea, hay que remontarse a la época judeocristiana. Exactamente, a la cantilación de los salmos, a la recitación de los textos de la Torá, cantilados. Y a partir de ahí, bueno, conforme las comunidades cristianas se van extendiendo por toda la ribera del Mediterráneo, van sustituyendo el hebreo por primero el griego, y luego a partir del siglo IV podríamos decir que el latín en la Europa occidental toma la preponderancia a partir del Edicto de Milán. Sí. Y se van creando diferentes liturgias regionales. En España, por ejemplo, la liturgia hispana o mozárabe también se le llama. En Francia, en los reinos francos, la liturgia galicana. En el norte de Italia, la ambrosiana. En el sur, la beneventana, etc. Bueno, y en un momento determinado surge la necesidad de unificar el rito. El primer impulso lo hace el Papa Gregorio I,
Gregorio Magno. De ahí el nombre canto gregoriano. Sí, pero realmente la denominación de canto gregoriano no se le da en ese momento, sino un poco después, a partir del momento en el que el Imperio Carolingio y el Papado entienden que pueden hacer una colaboración desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso, y es interesante unificar todavía más el rito. A partir de ese momento, estamos hablando del siglo IX, es cuando realmente empieza a recibir esta denominación el canto, que podríamos decir, grosso modo, que corresponde a la unificación del canto galicano y del canto antiguo romano. ¿Y qué repercusión, Eduardo, tú sientes después de estos 17 años de vida del canto gregoriano en la Iglesia? ¿Qué repercusión ha tenido y tiene nuestra liturgia, nuestra celebración? Bueno, pues yo creo que, como dice la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, el canto gregoriano es la mejor manera de expresar a través del canto en la liturgia cristiana, en la liturgia católica, nuestra fe. Porque es el resultado de todo el desarrollo de la mística cristiana, desde las primeras comunidades, pasando por toda la Edad Media, con toda la riqueza que va dejando poco a poco ese pozo destilado de este canto bellísimo. Y podríamos decir que es la mejor vía, desde el punto de vista de la belleza, para acercarse a Dios. La vía pulcritudinis a través del canto probablemente no tiene ninguna posibilidad semejante a la del canto gregoriano para ser lograda, a pesar de que existe un repertorio también muy hermoso en la polifonía del Renacimiento y posteriormente. Actualmente también hay grandes compositores de música sacra, pero realmente creo que no se puede alcanzar algo similar al canto gregoriano. Cualquier persona que haya escuchado durante la celebración litúrgica en algún lugar a un coro, una escola cantando gregoriano, especialmente si es un monasterio, pues podrá entender a qué me refiero. Hemos tenido recientemente las Olimpiadas. Uno viendo Olimpiadas dice, ¿cómo se le ha podido ocurrir a esta atleta especializarse en jabalina o en salto de longitud y pasar así días y días entrenando en eso? Haciendo una analogía con el canto, con la música, alguno de afuera también se puede preguntar, o sea, ¿cómo se le ocurre a esta persona especializarse en el canto gregoriano dentro de lo que es la música? En tu caso, ¿cómo surgió? Bueno, pues en mi caso todo comienza en la época en la que era estudiante de secundaria. Mi padre había comprado a mi abuelo unos discos en un viaje que hizo a Estados Unidos, unos discos de canto gregoriano que eran grabaciones realizadas antes del Concilio Vaticano II en abadías francesas. Y me recomendó que utilizara esas grabaciones, esos cantos, como música de fondo para poder concentrarme mejor durante el estudio. Pero llegó un momento en que la belleza de esta música me capturó totalmente y ya era imposible estudiar. Y prestaba más atención al canto que al estudio en sí. Tuve que estudiar con otra música diferente. Pero qué curioso y qué originalidad en el inicio del canto gregoriano. En mi caso. Por supuesto. Probablemente hay muchas experiencias curiosas. El Señor al final nos marca unos caminos muy... El abuelo yo creo que nunca pudo llegar a pensar la repercusión de esos discos traídos de Estados Unidos. No, probablemente no. Bueno, llegó un momento en que me sentí interesado por interpretar yo también este canto, porque consideré que era una manera extraordinaria para rezar. Y encontré en la Catedral de Murcia unos carteles de oferta de participar en la escuela gregoriana de la Catedral de Murcia, y allí me acerqué a la sacristía de la catedral y dejé mi nombre. Me llamó un sacerdote que llevaba la escolanía en aquel momento, don Antonio Jesús Gallego, y a partir de ese momento empecé a tener esta vinculación con el canto gregoriano. Esto estamos hablando desde los 15 años, una cosa así, aproximadamente, y ahora tengo 43. Pues ya pasó tiempo. Sí. Y experiencia acumulada. Claro, exactamente. Y yo creo que en el canto gregoriano esto es un poco lo que debe de suceder. No tenemos que tener prisa. Vivimos en un mundo en el que queremos conseguir todo inmediatamente,
Y el canto gregoriano es un buen ejemplo de cómo, con un proceso largo, tranquilo, sosegado y sobre todo teniendo muy en cuenta cuál es el objetivo final, que es la alabanza a Dios, pues poco a poco podemos irnos haciendo con una destreza más o menos grande en este canto. Eduardo, surge el interés en padres de familia de poder cultivar la voz de sus hijos, de mandarles a alguna escolanía, algún coro, que toquen algún instrumento musical. En las mismas personas surge ese interés de poder cultivar la voz. ¿Qué recomendación tú darías para este cultivo, este interés? Bueno, pues sobre todo no tener prisa. No tener prisa y tener confianza. Es decir, hay mucha gente que piensa que no tiene voz, que no tiene oído, que va a desafinar siempre, toda la vida. Sí. Y esto es una equivocación. Que no logra quitar la timidez, la eso vergüenza. También. Pues esto es una cosa sobre la que hay que reflexionar. Yo creo que cantar puede ayudar mucho a ir superando poco a poco esa timidez. La timidez siempre se queda ahí. Sí. Pero ayuda un poco participar, colaborar en el canto común, ir entendiendo que no se te va a oír solo a ti, sino que va a haber un grupo contigo cantando simultáneamente, que también la piedra de la iglesia va a cantar de alguna forma. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que la idea sería, existen muchas academias de canto en las que se puede intentar buscar algún asesoramiento técnico para, sobre todo, no caer pronto en vicios del canto que pueden al final incluso provocarnos alguna lesión en la voz. Sí. Afortunadamente el canto gregoriano es un canto que no requiere una gran voz. Sí. Es más, incluso una gran voz no permite cantar bien el canto gregoriano. Puede desentonar. Exacto, puede sobresalir demasiado sobre el resto del grupo. De alguna forma, el canto gregoriano es canto en comunidad. Bien, y entonces a partir de aquí pues se puede intentar ir logrando esa técnica poquito a poco. También hay una idea que yo creo que sería bueno transmitir, y es que hoy en día, desgraciadamente, el cultivo de la sensibilidad es muy difícil lograrlo en la gente joven. Y probablemente a través de la música es cuando realmente podemos hacerlo mejor, de manera más eficaz. Siempre teniendo en cuenta en nuestro contexto religioso que al final esta va a ser una vía también para buscar a Dios, la vía de la belleza. Vamos a poner oído a un canto gregoriano y van a poder escuchar las voces de estos monjes de Solesmes. ¿Qué canto vamos a escuchar? Pues la verdad es que el repertorio gregoriano es amplísimo, sí. De una riqueza y de una belleza todo él muy grande, pero podríamos elegir, por ejemplo, un gradual del Triduo Sacro, del Jueves Santo, el gradual Christus Factus Est, interpretado por los monjes de la abadía benedictina de Solesmes, en Francia. Escuchamos el Christus Factus Est. Oh
Seguimos en nuestro programa de La Espadaña. Hemos escuchado a los monjes de Solem y tenemos con nosotros a Eduardo Martínez, director de canto gregoriano de Murcia. Así que seguimos, Eduardo, y la pregunta ahora sería, para la gente que quiere escuchar en España canto gregoriano, ¿qué lugares tú recomendarías donde se puede escuchar, vamos a decir así, un buen canto gregoriano? Bueno, yo creo que lo adecuado es escucharlo en el contexto de la liturgia. Existen grupos que interpretan en concierto y muy bien, algunos de ellos, el canto gregoriano, pero yo creo que lo mejor es ir a un monasterio. Y para esto lo que podríamos hacer es ir a alguno de los monasterios que existen en España de la congregación de Solem, pronunciado a la española Solesmes. ¿Y a cuál nos iríamos? Pues podríamos ir, por ejemplo, a el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos. Aquí muy cerquita de Madrid. Podríamos ir también a Silos. En Burgos. En Burgos, un monasterio. Así que pueden ir escribiendo nuestros oyentes que desean de escuchar buen canto gregoriano. Exacto. Y hay otro monasterio más, que es Leire, en Navarra, muy cerquita de Pamplona. Y luego, para aquellos que no puedan desplazarse a alguno de estos monasterios, yo les recomiendo un programa que hay en Radio Nacional que presenta Juan Carlos Asensio, y es profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña, antiguo escolano del Valle de los Caídos. Sí. Y que ha publicado, por cierto, un libro muy bueno sobre el canto gregoriano. Yo le recomiendo a cualquier persona interesada en profundizar en este canto que lo compre y lo lea. Bueno, pues el programa de Radio Nacional se llama Sicut Luna Perfecta, como la luna perfecta, y hace un recorrido por la interpretación del canto gregoriano de distintos grupos en distintos momentos de la liturgia a lo largo del año. Es un programa muy, muy interesante que les recomiendo que escuchen. Dejamos estas recomendaciones. Y yo preguntaría, porque tú estás yendo, Eduardo, de aquí de Ávila a Madrid, al Valle de los Caídos, a un curso de verano. Esto también ayuda en la formación y en el interés de quienes tengan por el canto gregoriano. Sí, ¿Puedes contar un poco sobre este curso de verano? Este es un curso que se suele realizar todos los veranos. Es un curso que siempre se hace en el Valle de los Caídos, puesto que el curso nace a través de la iniciativa de algunos de los monjes del Valle de los Caídos, especialmente el padre Laurentino Sáez de Buruaga. Sí. Y es un curso que organiza la Asociación Española para el Estudio, la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano. Pueden ver la página web de esta asociación e información del curso en www.cantogregoriano.es. El curso se estructura en 4 años, podríamos decirlo, es decir, cada verano podríamos hacer uno de los años del curso. Empezamos con un curso de iniciación, en donde podemos aprender algo de la historia del canto gregoriano y la notación que se utiliza para este canto. El segundo año profundiza en los manuscritos antiguos del canto gregoriano, que utilizaban una notación muy curiosa, puesto que no indicaba exactamente la altura de las notas, sino que eran pequeños signos que permitían al director de coro ir recordando cómo eran las melodías, puesto que inicialmente, estamos hablando del siglo VIII hasta el siglo X, el canto gregoriano era fundamentalmente un canto de transmisión oral. Y en el tercer año del curso se hace ya una profundización más en la práctica del canto gregoriano, con un análisis en profundidad de los textos, el significado espiritual del texto, la modalidad, es decir, las sonoridades de la pieza, etc. Y el último curso es un curso monográfico, en donde suele haber un profesor de prestigio internacional. Y, por ejemplo, este año tenemos la suerte de poder asistir al curso que el profesor Giovanni Conti, profesor del Instituto de Cremona, va a hacer sobre el tema de la dirección del canto gregoriano a partir del texto y la notación antigua del canto gregoriano, lo que se llaman los neumas. Ya para terminar, Eduardo, septiembre es un mes que se ha caracterizado por recuperar las asignaturas pendientes, por los suspensos que el alumno ha sacado o la asignatura que no pudo llevar adelante durante el curso. En lo personal, creo que en España tenemos una asignatura pendiente, la gran mayoría de los españoles, es la música. Yo creo que nos darían un suspenso. Yo recuerdo el tiempo en Jerusalén, hay una iglesia ahí en Jerusalén que se llama Santa Ana, en Bethesda, y es una iglesia que tiene una repercusión de 9 segundos de eco,
una cosa maravillosa, al punto que Saladino, cuando reconquistó la ciudad a los cruzados, a Dios gracias no la destruyó, porque quedó perplejo del sonido de esta iglesia en su interior. Y la tradición ha hecho que los peregrinos que van a Jerusalén entran en esta iglesia y van al ábside y cantan. Y era un deleite, tú te podías sentar atrás de la iglesia y escuchabas al grupo de peregrinos de Francia. Una maravilla. Llegaban los alemanes, sacaban sus partituras, salía incluso con una especie de director, un espontáneo a dirigir, otra maravilla. Y así, los más diferentes grupos. Y hay que decirlo, y lo puedo decir porque soy español, y llegaba un grupo de España y decía, a ver, ¿qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? Bueno, vamos a cantar Tú has venido a la orilla, tú has venido... En fin, entonces uno veía como que tenemos una distorsionaba realmente, sí, no había una armonía asignatura en ese pendiente, canto. Bien. Pero para poder recuperar y sacar buena nota, vamos a animarnos. ¿Qué recomendaciones tú darías en que podemos mejorar los coros de nuestras iglesias, o formar coro en la iglesia, o animar al párroco a que eleve el nivel musical, o las religiosas que están al frente de la escuela religiosa? En fin, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que el proceso es largo. Sí, no hay que pensar de nuevo en conseguir un aprobado directamente en diciembre. Realmente la manera de hacerlo está clara ya en la Constitución del Vaticano II que he mencionado antes, porque allí se recomienda la creación de escuelas de música sacra. El padre Aurelio Sagaseta, maestro de capilla de la Universidad de Pamplona, tiene algunos documentos muy interesantes al respecto. Él aboga por la creación en España de una escuela de música sacra que pueda formar a lo que luego serán los formadores de coros. En principio habría que empezar por los grandes templos de España, las catedrales. Y a partir de ahí, como una especie de tejido, se iría extendiendo por toda la Iglesia española. Vamos tomando nota. Por toda la Iglesia española se iría extendiendo la comprensión del tesoro maravilloso que tenemos de música y que no lo estamos aprovechando todavía. Tenemos unos templos bellísimos. Tenemos unos cuadros extraordinariamente restaurados, una orfebrería maravillosa, pero sin embargo la música parece que se ha olvidado. Y hay unos coros en nuestras catedrales con unas sillerías fabulosas que sin embargo están guardando silencio. Y eso no puede ser. Entonces, la manera de ir trabajando poco a poco, bueno, por ejemplo, el curso del Valle de los Caídos estaría bien. Yo recomendaría a párrocos interesados en fomentar esta espiritualidad tan profunda que permite el canto gregoriano, que el año que viene matricularan a alguna persona de su parroquia especialmente dotada para la música, para la asistencia a un curso como estos. Y en fin, a los obispos, que quizá tienen bastante responsabilidad en la cuestión de la música en las diócesis, les recomendaría que no solo creen coros diocesanos jóvenes en donde se utilice la guitarra, que está muy bien para ciertas cosas, para animar, sino que también a través de los jóvenes, ¿por qué no?, intenten cultivar el tesoro de esta música religiosa tan hermosa. Pues desde estos micrófonos, en el programa de La Espadaña, en Radio María, lanzamos esta invitación a lograr superar la mala nota de música, aprobarla, aunque sea en el tiempo, y más en el tiempo, sacar un 10. Yo quizá haría una última recomendación. Sí. Si tienen ocasión de viajar a una capital europea, por ejemplo Londres o París, asistan a una misa en una de las catedrales católicas de estas ciudades y entonces entenderán a lo que me refiero. Dejamos esta otra recomendación. Y Eduardo, vamos a terminar con una música. ¿Qué otra música de canto gregoriano nos recomiendas y que vamos a escuchar ahora? Bueno, aunque no corresponde al tiempo litúrgico en el que nos encontramos, a mí uno de los cantos más hermosos que creo que tiene el repertorio gregoriano es el responsorio Hodie Christus Natus Est de Navidad. Yo creo que esa alegría de la encarnación, precisamente que estamos aquí, podría... Exacto. Agradecemos tu participación, tu presencia aquí entre nosotros, en La Espadaña, en Radio María, Eduardo Martínez, director de Canto Gregoriano en Murcia, y que la invitación que nos has hecho se vaya haciendo realidad y se vayan viendo los frutos. Muy bien, pues ha sido un placer. A ti, gracias Eduardo. Gracias. Escuchamos a los monjes de Soler.
El tiempo de nuestro programa de la Espadaña llega a su fin. Hemos podido deleitarnos con ese canto que es el canto gregoriano, llevado de la mano de un gran director proveniente de Murcia, de Eduardo Martínez, que ha estado aquí en el Monasterio de la Encarnación. Les esperamos en nuestro próximo programa de la Espadaña, el próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces, en este horario de 11 a 11:30 en Radio María. Que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.